Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va el verano? Según parece, al igual que un pájaro nace con la capacidad biológica de poder volar, que desarrollará a lo largo de su vida, el ser humano nace con una capacidad especial que lo diferencia del resto de los seres vivos y que no es más que el lenguaje. Este virus del espacio, como lo definía William Burroughs, no solo supone la actividad básica de poder comunicar las iluminaciones a las que el pensamiento nos lleva, sino que posibilita la más honda actividad humana, es decir, la del mismo pensamiento, con todas sus implicaciones y derivaciones, bien filosóficas, bien artísticas, como el caso de la literatura, en la que el lenguaje usa su mejor ropaje para deslumbrarnos y conmovernos. Ama el arte, dirá Flaubert, entre todas las mentiras sigue siendo la menos falsa. Pues bien, en la historia de nuestra lengua española es difícil imaginar un personaje más importante, valiente y honesto que Antonio de Nebrija. Asociado a menudo con las palabras gramática y ortografía, Nebrija, en el siglo XV, bajo el reinado de los reyes católicos, cimentó la lengua castellana convencido de que hay que escribir como se habla y hablar como se escribe. Redactó no solo la que sería la primera gramática del castellano, algo banal, ya que alguna tenía que serlo, sino también, y lo que es más importante, la primera gramática en términos absolutos de una lengua cuyo objeto se define precisamente como aquella lengua que el gramático mismo y sus lectores hablan. Es decir, la primera gramática de una lengua que se está hablando ahora. De este modo, así, convertía el castellano en la primera lengua latina vernácula que se definía como tal. Pero Elio Antonio de Nebrija fue mucho más que eso. Talento múltiple e inteligencia privilegiada, fue el primer gran humanista español en el sentido más amplio y noble del término. Gramático, traductor, exégeta bíblico, docente, catedrático, lexicógrafo, lingüista, escritor, poeta, historiador, cronista real, pedagogo, impresor y editor, a 500 años de su muerte, sucedida precisamente en este mes de julio, pero en el año 1522, la cultura hispana celebra su poliédrica figura y su vasta, pionera y rigurosa obra en un año Nebrija cargado de actos. Como dirá Montesquieu, 2 siglos después, un pueblo vencido puede conservar la esperanza mientras no haya perdido su lengua. Afortunadamente para nosotros, no solamente no somos un pueblo vencido, sino que conservamos nuestra lengua, es decir, la esperanza, gracias a este andaluz universal, Antonio de Nebrija. Bienvenidos a Maldita Literatura. Elio Antonio de Nebrija, un hombre cuyo afán de conocimiento no tuvo límites. Esta gala marca el inicio de un año en el que se va a rememorar, estudiar y difundir al máximo el trabajo de uno de nuestros grandes pensadores y humanistas, de alguien esencial, podemos decir, en la configuración de nuestra lengua, sin duda, pero también de nuestra cultura y nuestro pensamiento. Nebrija aparece ya desde su juventud con ese afán enciclopedista de conocimientos propio del humanismo. Todas sus obras e investigaciones, aunque mantienen cierta coherencia, versan sobre temas muy variados y constituyen un reflejo de su postura humanista. Sus campos de actividad no se limitaron a la filología de la lengua castellana y las lenguas clásicas, latín, griego y hebreo, que conformaban la Homo Trilinguis, es decir, las 3 lenguas del hombre renacentista, sino que abarcaron áreas culturales tan diversas como el derecho, la medicina, la astronomía, la historia o la educación de los niños. Como es natural, hay montañas de escritos, en especial provenientes de los lingüistas, sobre el legado de Nebrija, y en las últimas décadas los investigadores han seguido explorando la copiosa obra nebrisense, una obra escrita fundamentalmente en español y en latín. Pero la gran preocupación de Antonio de Nebrija es, sin duda, la filología, campo al que dedica sus obras más importantes. Y ello nos obliga a hablar del latín, sobre el cual escribió para enseñarlo racionalmente sus introducciones latinas, al igual que un diccionario latino-español, justamente en el mismo año en que redactaba su gramática, en 1492.
La ocupación del latín por parte de los humanistas está centrada en la importancia de la recuperación del buen latín, del latín culto. Todo trabajo serio, lingüístico, médico, jurídico, etc., incluso el filosófico, debía desarrollarse en esta lengua. Nebrija, que llegó a latinizar su propio nombre, inmortalizando su pequeña patria de Lebrija, se encuadra dentro de esta posición, incluso cuando escribe su gramática sobre la lengua castellana, y no aceptaría de ningún modo, como podríamos llegar a pensar, que el castellano sustituyese al latín en este tipo de usos. El combate de los humanistas no iba por ese lado, como tampoco sucederá con figuras posteriores. Fray Luis de León, por ejemplo, a pesar de escribir buena parte de su obra en castellano, a la hora o cuando tiene que escribir tratados, lo hará en latín. Elio Antonio de Nebrija nació en esta calle. Exactamente, nació aquí en esta calle, en lo que hoy se llama calle Antonio de Nebrija, que en principio se llamó calle de Mesones, pero hay varias fincas que pertenecieron a su familia y por tanto no se sabe exactamente dónde él nace, ¿no? Sí que sabemos que fue en 1444, que era hijo de una familia de pequeños propietarios agrícolas y que su nombre real es Antonio Martínez de Cala. Él mismo dice que paseando por el campo de Lebrija se encuentra lápidas romanas abandonadas, que trata de leerlas, que eso le inspira un nombre. Él dice muchas veces que procede de la Bética y que este es el terreno de los emperadores Trajano y Adriano. ¿Cuánto tiempo vivió Elio Antonio de Nebrija en su ciudad? Se estima que en torno a unos 13, 14 años son los que él está aquí, cuando él aprende sus primeras letras, cuando empieza a dar esos primeros pasos en torno a la cultura, y de aquí parte ya hacia Salamanca para ya estudiar el bachiller. En Salamanca estudia latín, la lengua culta de la época, y convierte su nombre en Antonio de Lebrija, que va a derivar en el Nebrija por el que hoy le conocemos. A la sombra de quien le esté apoyando, Nebrija vaya cambiando de lugar de residencia. Pero eso también le permite tener un conocimiento lingüístico muy amplio, ¿no? Una quizá sensibilidad hacia las variedades del español que viene explicada por una biografía muy diversa. Con 19 años se marcha a estudiar a Bolonia, a Italia, una parte fundamental en su vida de la que poco se conoce y que da pie a la imaginación. Y es que las estancias comenzaron a llenarse de palabras. Palabras que buscaban acomodo en su diccionario, ese libro que era casa de todos los vocablos. Había preferencias según el estado o naturaleza. Yo lo que hago es pasear a Nebrija por esa Italia en la que está surgiendo el Renacimiento, ¿no? Es una persona que nace en un mundo, que es un mundo todavía medieval, y se adentra vertiginosamente en un mundo cambiante donde efectivamente cambia el sistema de conocimiento y de la cultura con la reproducción de la imprenta. Él en Venecia visita una casa de moldes, una imprenta, y él descubre cómo es ese mecanismo y cómo lo que antes se tardaba muchísimo tiempo, que es reproducir un texto de forma manuscrita, él se asombra al ver esa reproducción mecánica tan rápida, ¿no? Y dice, a partir de aquí van a cambiar las cosas, ¿no? La influencia de Nebrija en el desarrollo de la imprenta en España es fundamental. La imprenta fue para el Renacimiento el equivalente a la revolución que hoy son Internet y los ordenadores. Ambos, pasado y presente, conviven en esta imprenta familiar centenaria, la más antigua de Sevilla, donde conservan máquinas con un siglo de historia. ¿Qué cree que tienen de especial los trabajos tipográficos? Desde el olor a la tinta, porque la tipografía va con tintas vegetales, y la presión que deja detrás de la hoja. Las prensas digitales no dejan ninguna huella y lo dejan todo plano. Pero Nebrija sí nos deja muchas huellas. El latín se estudiaba en la Edad Media de una manera lógica o abstracta, podríamos decir universal, que no era precisamente la preconizada por los humanistas, para los cuales este tipo de proceder conducía a secuencias supuestamente latinas que ni el propio Cicerón, Salustio, Virgilio o Horacio entenderían y que a la vez nos alejaban de la posibilidad de entender a estos autores. Y piensan de este modo los humanistas, porque en el tránsito de la Edad Media al humanismo
se va sabiendo o conociendo lo bastante sobre la antigüedad como para caer en la cuenta de que no solo existe la facultad humana del habla por una parte y el habla concreta por otra, sino que entre medio, por así decirlo, existe una estructura, un eidos, una lengua. Situación paradójica en la que se incluye el mismo Nebrija, que a lo largo de toda su vida lucha por recuperar el buen latín, el latín culto, vital para las ciencias y las artes, a la vez que descubre su condición de lengua restringida o sujeta a un corpus. Nebrija es ante todo un hombre moderno, que se debate entre la moda de su tiempo, la vuelta a los clásicos y el buen latín, que conforman el humanismo y presiden el Renacimiento, y su interés por sistematizar y hacer accesible el saber recibido. Todas las lenguas romances, como poéticamente defendería Borges, sienten añoranza por el latín. Puede que coincidiendo con la desaparición casi total de esta lengua en los planes de estudio de nuestro país, sea este el momento de decirlo. La ignorancia del latín deja en tinieblas sepultadas no solo la vida y la obra de gran parte de autores de siglos pasados, sino que también condena al olvido puntos de referencia históricos tradicionales fundamentales del arte y las letras europeas, acumulados durante siglos de laboriosa historia. Él trae otras revoluciones, como por ejemplo el tema de la educación. Él se da cuenta de que todo tiene que ser más sencillo, más divulgativo, y de ahí ese manual que él crea, que es las introducciones latinae, que es el famoso Antonio, que cambia absolutamente el sistema de enseñanza en España. Nosotros hoy lo tenemos como el gran gramático del castellano, pero en su tiempo lo tuvieron como un gran latinista. Su manual de latín y sus diccionarios le convirtieron en lo que hoy entenderíamos como un influencer, una persona influyente en su época. Salvando las distancias, actualmente tendríamos ese ejemplo de famoso por la palabra en Rafa Castaño. Periodista, socio de la librería Caótica y profesional de concursos donde conocer el léxico es la clave. La gente me ve con esa cara amable, ¿no?, de los concursos. Bueno, es algo positivo que trato de llevar con perspectiva, o sea, porque es verdad que yo tampoco le quiero dar importancia a eso. ¿Qué significa para ti la palabra? Tengo una relación agridulce con la palabra, porque me da muchas alegrías y muchos agobios. Me da muchas alegrías porque yo le he dado siempre mucha importancia a la palabra, tanto para expresarme como para ganarme la vida, pero también me da muchos agobios precisamente porque tengo una relación muy intensa con la palabra. Yo no es que quiera, es que necesito, porque me viene bien luego en los concursos, aprenderme todas las palabras que pueda, ¿no? ¿Cuántas palabras de media te aprendes al día? Demasiadas. No te sabría decir, pero ahora mismo entre 500 y 1000. Sin embargo, la gramática del castellano de Nebrija, la primera en lengua vulgar, escrita en 1492, poco antes del descubrimiento de América, fue un fracaso en su momento. Nadie entendió que diera unas reglas al idioma que hablaba la gente, pero que no era considerado culto. De hecho, no se volvió a imprimir hasta el siglo XVIII. Pero, ¿cómo se enseñan las reglas de nuestra lengua hoy? Está pasando de ser un enfoque muy gramatical, que era al principio, a un enfoque más comunicativo. Engancharlos, es lo más difícil, que tengan interés por lo que están aprendiendo. El hablar la lengua materna lo hace todo el mundo, pero hay que aprenderla a hablar correctamente. Si nosotros pertenecemos a un grupo de hablantes, como por ejemplo vosotros los jóvenes, que tenéis una edad afín y común, vais a tener un lenguaje específico que solo vais a conocer vosotros. Ese código son las jergas. Cada generación, por tanto, tiene su jerga. La de Inés, Natalia, Marina y Carla, influida por las redes sociales, el uso de los móviles y el lenguaje informático. Jazz, ¿qué tal? Pues nada, aquí hablando de un juego nuevo que ha salido en el que soy un paquete. No, ni te rayes, bro, tampoco eres tan mala, no paras de marcar de triple. No, y además ese juego es muy random, así que si necesitas ayuda, me llamas. Gracias, tía. Vaya par de otakus que soy, que siempre estoy jugando videojuegos, Que nos acabas de llamar otaku, tía, te voy a abrirlo en Twitter, ¿eh? No se preocupen si no han entendido nada. Ellas mismas nos lo traducen. Pues random significa algo que es aleatorio, algo que es raro. Ni te rayes significa no preocuparse por algo. Bro es una muletilla que se usa para decir hermano o tía.
Y marcarse un triple significa hacer algo aleatorio pero que te sale bien. Ser un paquete significa ser malo en algo, y abrir un hilo en Twitter es cuando tú dices en Twitter algo malo que ha hecho alguien. Una persona otaku es una persona que es amante del anime y de los videojuegos, una persona friki. En el Coloquio de los perros de Cervantes, publicado 20 años después que la Gramática de Nebrija, uno de los amos por los que pasa el perro Berganza dice textualmente: más de 2 Antonios se empeñaron o vendieron para que yo almorzase. Los Antonios a los que aquí se refiere Cervantes son sin duda 2 distintas ediciones de las introducciones latinas de Antonio de Nebrija, no existiendo ninguna posibilidad de que se trate de su gramática sobre la lengua castellana, ya que apenas era conocida siquiera por los estudiantes de la época. En realidad, la redacción de la gramática por parte de Nebrija fue un poco accidental. Su verdadera pasión, como hemos visto, era el latín. Y desanimado en ese momento por el nivel de su enseñanza en España, se propuso elevar su nivel, escribiendo una gramática latina que todos los españoles pudieran usar. El problema, poco después de sus introducciones latinas, se dio cuenta de que para lograr que más españoles la leyeran, necesitaba traducir su trabajo al español. Justo antes de que Colón zarpara hacia el Nuevo Mundo, publica su gramática sobre la lengua castellana. El latín y el griego eran los idiomas enseñables que se enseñaban en ese momento, y la mayoría de personas ni siquiera pensaban que el castellano tuviera una gramática, y aún menos que fuera necesario su estudio. Resultó que sí la tenía, y Nebrija fue el primer erudito en descubrir cuáles eran sus reglas para luego ponerlas en orden y escribirlas. Al hacerlo, establecía una de las características claves del castellano, o español, si se prefiere, hasta nuestros días: su tendencia hacia la ortografía fonética. En el posterior prólogo de su gramática sobre la lengua castellana, Nebrija estableció claramente su principio rector: adecuar la escritura a la pronunciación. Ese mismo año de 1492, Nebrija publica también su diccionario latino-español. Aunque no era el primer erudito en escribir un diccionario de estas características, en él estableció un nuevo estándar al incluir más de 3.000 entradas. Con la gramática sobre la lengua castellana y el diccionario latino-español, Nebrija daba a nuestro idioma el pistoletazo de salida hacia su expansión definitiva, originando el comienzo de la Edad de Oro de la literatura española. Este siglo de oro español, en el que florecieron el arte y las letras castellanas, aunque no se enmarca en fechas concretas y se considera dura más de un siglo, suele situarse entre 1492, año del fin de la Reconquista, el descubrimiento de América y la publicación de la gramática de Nebrija, y 1681, año de la muerte del considerado como el último gran escritor del siglo de oro, Pedro Calderón de la Barca. Con su unión dinástica, los reyes católicos habían esbozado la consolidación de un Estado políticamente fuerte, cuyos posteriores éxitos serían envidiados incluso por algunos intelectuales contemporáneos como Nicolás de Maquiavelo. Durante este periodo, el saber se acumularía en prestigiosas universidades, sin las cuales no hubiera podido darse este florecimiento, como las de Salamanca y Alcalá de Henares, universidades en las que precisamente fue catedrático de gramática y retórica Antonio Martínez de Cala y Jarana, nuestro Antonio de Nebrija. Nebrija para mí es un intelectual brillante, un poco orgulloso, independiente y con una amplitud de conocimientos y de deseos de saber tan amplia como toda la ciencia y la filología de su época. No hay casi ningún aspecto que se le escapara. Un hombre inteligente, perspicaz, audaz, sin pelos en la lengua también, capaz de enfrentarse a poderes muy establecidos. Nebrija fue valiente, fue un sabio y contempló todo lo que había investigado y todo lo que había aprendido y lo plasmó en los libros, en más de 80 libros. Un andaluz que desde Salamanca cambió la manera de aprender latín en toda Europa. El primer humanista, el más grande, el padre de todos ellos, fue Elio Antonio de Nebrija. Representó la quiebra de una servidumbre medieval
y la reivindicación de la cultura humanista que creía en la fuerza del ser humano, no del siervo, y de la cultura. Se va a abrir también a cosas tan novedosas como la cosmografía. Está tremendamente interesado por saber cómo es el mundo. La universidad como suma de alumnos y de profesores es esencial para entender la obra de Nebrija, que además corresponde con todo lo que supuso el humanismo. Él hace una referencia muy clara a cómo se debe educar a los niños en la pasión por saber, básicamente, en el descubrir, en el conocer. Él trabajó día a día con los impresores y se dio cuenta de que se abría una nueva posibilidad para acceder al conocimiento. Es una persona que también lucha por los derechos de autor y un sentido comercial, un hombre listo, ¿no? La del castellano fue la primera de una lengua, la primera gramática de una lengua romance, muy por delante, décadas por delante, de la italiana, de la portuguesa, de la francesa. Y él es consciente de la tremenda carga innovadora que trae el trabajo que él está haciendo. ¿Por qué? Esto es muy importante. Nebrija abre un camino nuevo y ese camino nuevo es el camino de las gramáticas de las lenguas vulgares. No existían gramáticas de lenguas vulgares. No se había hecho eso nunca. Aunque nosotros conocemos muchísimo la gramática castellana de Nebrija, Nebrija en su momento fue muy innovador por su gramática latina, que fue un éxito editorial en España y fuera de España. Cuando él cree que hay algo en la traducción oficial de la Biblia, en lo que luego sería la Vulgata, que está mal, no vacila en decirlo. Y además manifiesta el derecho a decirlo, demostrarlo y a manifestarlo. El castellano ha hecho posible, el castellano y Nebrija, no solamente que existan, que se escribieran gramáticas y se iniciaran estudios gramaticales en las lenguas vulgares de Europa, sino que se empezasen a escribir y se diseñara el modo en que habían de ser escritas lenguas que nunca habían sido escritas, como el quechua. Nebrija influyó de manera decidida en el español, no solamente en España, sino también fuera de España. Las introducciones latinas de Nebrija fueron indudablemente clave para la enseñanza durante muchos siglos, no solo en España, sino también en América y en las Filipinas y en toda esa España global que existió y de la que no debemos olvidarnos, porque gracias a ello se habla ahora el español por una gran parte del mundo, con los 600 millones de hablantes. Esa es otra idea de Nebrija muy bonita, que la lengua es la casa común, la casa en la que se puede morar, ¿no? Y él es responsable de haber hecho que el castellano tenga herramientas que le permitan convertirse primero en la lengua franca de la península y luego en la lengua franca de medio mundo. Temprano introductor del humanismo renacentista, siempre científico, nunca especulativo, Nebrija fue un trabajador incansable durante más de medio siglo, desde 1470 a 1522. Su legado fue crucial, y no solo en España, sino también en el resto de Europa y América, ya que las gramáticas europeas y la preservación de las lenguas indígenas americanas precolombinas le deben mucho a Antonio de Nebrija. La exposición que hizo de la gramática del español como un conjunto de reglas que describen una lengua influirá en la gramática de Paul Royal, posterior gramática considerada como la primera gramática general que en 1660, más de 150 años después de la de Nebrija, intenta definir el lenguaje desplazando para ello como modelo de toda gramática a la del latín. En el próximo programa concluiremos nuestra exposición de las muchas facetas de este humanista y andaluz universal que es Antonio de Nebrija. Mientras, les dejo con unas imágenes y una canción de la gala de celebración de su 5º centenario a cargo de una magnífica artista. Tengan una buena semana y muchas gracias por su atención. Un
triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que